Hola, mi nombre es Antolín González, soy licenciado en física y este canal es para los que necesitan resolver problemas de física y ya no tienen tiempo para leerse el libro. Hoy vamos a resolver un problema relacionado con ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart establece una relación entre una corriente y un campo magnético generado, pero ¿cómo lo hace? Veamos el problema. Un alambre recto y largo conduce una corriente de 48.8 amperes. Un electrón que viaja a una velocidad de 1.08 por 10 a la 7 metros por segundo se encuentra a 5.20 centímetros del alambre. Calcule la fuerza que actúe sobre el electrón si se dirige: inciso A, en dirección hacia el alambre; inciso B, en dirección paralela a la corriente; inciso C, perpendicular a las direcciones anteriores; inciso D, representa en una figura la fuerza en cada uno de los casos anteriores. Para resolver este ejercicio es necesario comprender la ley de Biot-Savart. Pero, ¿qué plantea esta ley? Tal vez no lo conozcas, pero la ley de Biot-Savart es de vital importancia para la magnetostática. Juega un papel similar al de la ley de Coulomb en la electrostática y en general plantea que un elemento de corriente genera un campo magnético. El primero en observar este fenómeno fue Hans Christian Ørsted en 1820, al ver cómo las brújulas se orientaban alrededor de un conductor por el cual circulaba una corriente. La ley de Biot-Savart es una ecuación que describe el campo magnético generado por corrientes eléctricas estacionarias y relaciona el campo magnético en un punto P con la magnitud, dirección y proximidad de una corriente eléctrica en un conductor. Ahora, esto puede parecer confuso, pero en realidad es bastante simple. Comencemos dividiendo el conductor en pequeños tramos. Como la corriente circula por todo el conductor, claramente circula por todos los tramos y cada uno de los tramos contribuye al valor del campo magnético en el punto P. Al hacerse infinitamente pequeño el tramo del conductor, su aporte al campo magnético se convierte en un infinitesimal. Luego, para determinar el campo magnético en el punto P, habría que integrar esta expresión. Y esto es muy interesante, ya que la integración tiene sus propias reglas especiales que no profundizaremos aquí, pero básicamente es equivalente a sumar valores infinitamente pequeños. Sin embargo, lo más impresionante es que este procedimiento no solo permite el cálculo del campo magnético en un conductor recto, sino que se puede aplicar a un conductor con cualquier forma. En el caso de un conductor recto, la fórmula del campo magnético en el punto P quedaría de esta forma, pero otros ejemplos notables son el campo magnético a una altura Z sobre un anillo de radio R con corriente o el campo magnético en una bobina. Pero esta es solo la mitad del trabajo. Para describir completamente el campo magnético hay que determinar la dirección y sentido. Para aplicar la regla de la mano derecha en este caso, se coloca el dedo pulgar en el sentido de la corriente y el campo magnético se orientará según el giro de los otros 4 dedos. Así, para un conductor recto se tiene que el campo magnético forma círculos concéntricos a su alrededor, mientras que para una espira o un anillo el campo magnético entra por un lado y sale por el otro. El problema lo resolveremos de la siguiente forma. Se tiene un conductor con corriente y al aplicar la regla de la mano derecha, el campo magnético queda perpendicular al plano de la pantalla, entrando por la derecha y saliendo por la izquierda en esta figura. El electrón se encuentra a 5.20 centímetros, se mueve con una velocidad de 1.08 por 10 a la 7 metros por segundo y la intensidad de la corriente es de 48.8 amperes. En el inciso A, la velocidad se dirige hacia el conductor. El ángulo entre el campo magnético y la velocidad es 90 grados y su seno es igual a 1. De manera que con estos datos se puede calcular la fuerza magnética mediante la fórmula. Al eliminar los vectores hay que multiplicar por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Pero fíjate en esto, que ya vimos que este es igual a 1, así que la fórmula queda simplificada. Lo único que falta por determinar en esta ecuación es el campo magnético, para lo cual utilizaremos la ley de Biot-Savart. La ecuación para calcular el campo magnético en un conductor recto ya la vimos anteriormente. Aquí μ sub 0 es una constante conocida como permeabilidad magnética del vacío. De esta forma se obtiene que el campo magnético es igual a 1.877 por 10 a la menos 4 Tesla. Luego se sustituye en la ecuación de la fuerza magnética y al realizar los cálculos numéricos se obtiene que sobre el electrón actúa una fuerza de 3.24 por 10 a la menos 16 newton.
Dando un pequeño salto al inciso D, se va a aplicar la regla de la mano derecha al electrón para determinar el sentido de la fuerza magnética que se calculó anteriormente. Se ubican los 4 dedos en el sentido de la velocidad y se cierra la mano hacia el campo magnético, quedando el pulgar hacia abajo, pero como se trata de una carga negativa, la fuerza va en sentido contrario, o sea, hacia arriba. En el inciso B, el electrón se dirige en la misma dirección de la corriente. Este inciso se puede resolver muy fácilmente si nos damos cuenta que son los mismos datos. Lo único que ha cambiado es la dirección de la velocidad, pero el siguiente paso es el más importante. Al analizar la figura podemos ver que el ángulo que se forma entre la velocidad y el campo magnético sigue siendo 90 grados. Entonces es fácil entender que los cálculos no han cambiado nada, por tanto el resultado es el mismo. Volviendo al inciso D, al aplicar la regla de la mano derecha para hallar la dirección de la fuerza, en este caso se tiene al poner los 4 dedos en sentido de la velocidad y cerrar la mano hacia el campo magnético, el dedo pulgar queda hacia el conductor. Por tanto, la fuerza magnética está en sentido contrario. En el inciso C se pregunta por una dirección perpendicular a las dos anteriores, y aunque no se especifica si la velocidad se encuentra entrando o saliendo del plano, veremos que no es necesario. El ángulo entre la velocidad y el campo magnético será 0 o 180 grados. En cualquiera de los dos casos, el seno del ángulo será igual a 0, por lo que la fuerza en este inciso será igual a 0. Así queda completamente resuelto este ejercicio. Eso es todo por hoy, gracias por su atención. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nuestro enlace está como por aquí. Y recuerde siempre lo que dijo Albert Einstein: saber es fácil, el problema es entender.